poniendo micos con esta maleta porque la gente les lanza comida a los presos. Bueno, estuve en la embajada de Inglaterra. Bueno, aquí estamos enfrente del Louvre. Vinimos aquí al supermercado a comprar las cosas para una raclette. Bueno, aquí llegamos a ver una exposición. Bueno, entonces les cuento que estuvimos en las catacumbas de París. Después de mi viaje por España, que habrás visto en mis videos anteriores, viajé en Ryanair a París. Pero esta aerolínea de bajo costo te deja lejos de la ciudad, en Beauvais, y el transporte sale costoso y demorado. Bueno, la verdad es que vale 17 euros el trayecto del bus desde acá y me parece carísimo. Pero bueno, ya lo pagué y ya arrancó todo el mundo. Aquí estoy en la calle, menos mal había un centro comercial enfrente donde me bajé del bus y ahí entré al baño y ahorita estoy buscando un metro para ir a la casa de mi amigo Joe. Y aquí con la maleta súper pesada, que encartada para entrar al baño porque no había ascensor para entrar al baño. Entonces me tocó dejar la maleta arriba de las escaleras y estaba muerta del susto de que me la robaran, pero tenía muchas ganas de entrar y no la podía cargar, o sea, la cargué 2 escaleras para abajo y me faltaba una, la dejé en la mitad. Mientras entré al baño rápido y volví y no, que encarte, casi no desocupan el baño, me tocó entrar al de hombres. Estoy poniendo micos con esta maleta, cada vez que hay unas escaleras necesito que alguien me ayude a bajarlas porque con la maleta yo sola no puedo. Tengo como 20 en esta y 12 en la otra, o sea, son 32 kilos y no logro cargarlos. Así que me toca siempre pedirle ayuda a alguien, esperar a que alguien me ayude y se me va a dañar el carrito ya porque estoy demasiado pesada, es horrible. Entonces necesito bajarle peso, feriar esas piedras que tengo, que están muy pesadas, y mirar a qué le bajo. Bueno, aquí vamos con Joe a buscar a la embajada del Reino Unido, de Gran Bretaña, para averiguar cuáles son los requisitos que necesito para pedir la visa de Inglaterra. Prisión de la Salud. Estamos enfrente de la Prisión de la Salud y allá arriba se ven como unas bolsas de comida en todo el borde que están colgando porque la gente les lanza comida a los presos desde acá. Sí, desde acá llegan y lanzan la comida y queda atrapada en unas pincitas que hay ahí, como en los chuzos que hay en la parte de arriba. Mis amigos de París caminan como si estuvieran con prisa todo el tiempo. Y es que así son las ciudades grandes. Hay que correr para que rinda el día. Y así caminamos 14 kilómetros diarios hasta que los pies se acostumbraron y dejaron de doler. Bueno, en train de marcher, estamos caminando desde hace 1 hora y ahora tenemos que coger un bus porque nos equivocamos de camino y estamos todavía 1 hora de donde íbamos a ir. Pero bueno, la caminada deliciosa y este lugar increíble. Bueno, estuve en la embajada de Inglaterra y me dijeron que estando acá en Francia como turista puedo pedir la visa de Inglaterra
de corta duración. Entonces, bueno, pues eso es lo que voy a hacer. O sea, te dan una visa de 6 meses, pero se puede estar máximo 3 meses, es lo que dicen. Y bueno, ese es el plan. Voy a pedir esa visa y tengo que mirar en internet cuáles son los documentos que necesito para pedirla. Bueno, aquí estamos enfrente del Louvre, pero no vamos a entrar ahora porque tenemos mucha hambre, son como las 5 de la tarde. Estamos con el desayuno, pero me encantaría, ¿no? Me encanta entrar a estos museos, es mi plan favorito. El Palacio del Louvre es un antiguo palacio real ubicado al lado del Jardín de Tuileries. Es el palacio más grande de Europa, tiene 800 años de antigüedad y recibe más de 10 millones de visitantes en un año, por lo que toma el puesto número 1 en el museo más visitado del mundo. On est où, Isa? On est à la Cour du Louvre. Cour carrée du Louvre. Cour carrée du Louvre. Elle est toute carrée. La pirámide del Louvre es una pirámide hecha en vidrio y metal, ubicada en el medio de la Cour de Napoléon. Es la entrada principal del museo. Lo más impresionante de este lugar son las esculturas que se ven a lo largo y ancho de los muros del palacio. Bueno, vinimos aquí al supermercado a comprar las cosas para una raclette. Y ahorita estuvimos en el barrio, ¿cómo se llama el barrio donde fuimos a comer? Ahorita, donde comimos el sushi. Châtelet. Châtelet, porque es un barrio más barato que queda cerca a la zona turística. Y bueno, y ahora vamos a comer raclette donde unos amigos. Que es este. Ouais, c'est parfait. La raclette es un plato de origen suizo. Se suele usar una máquina eléctrica especial donde se derrite el queso y se asan verduras o carnes y se acompaña con jamones y papa. Por esos días, en honor al artista Christian Jean-Claude, envolvieron el Arco del Triunfo, y por eso estaba toda la maquinaria alrededor. Su obra de arte moderna era un sueño que tenía desde pequeño, y donde 1.200 personas trabajaron para hacerlo realidad. Bueno, aquí llegamos a ver una exposición de gente que son ricos y que exponen sus obras de arte aquí. Entonces vamos a ver qué hay, qué pinturas encontramos acá. En la Fundación Louis Vuitton se lleva a cabo la primera exposición fuera de Rusia de la colección de los hermanos Morozov, compuesta por 200 obras de arte rusas y francesas, entre ellas de artistas destacados como Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Monet, Matisse y Picasso. Tenían alrededor de entre 20 y 30 años coleccionaron todas las obras de arte.
quand il décède, il fait don de sa collection à sa femme, qui s'appelle Margarita, qui est tout au bout là-bas à gauche. Alors ici, nous sommes encore dans une salle d'introduction, même si effectivement on a quand même beaucoup d'œuvres. En fait, ici, on pourrait que de chefs-d'œuvre. Tout du nom de Picasso. C'est pour vous dire en fait qu'il s'en fiche complètement de l'artiste. D'ailleurs, Picasso était complètement inconnu à cette époque-là. Ce qui l'intéresse, c'est l'œuvre. Ce qui l'intéresse, c'est le choix vraiment de l'œuvre, le choix. C'est donc un Renoir qui, à la base, c'était également un personnage que vous voyez ici à la tête. Donc, comme vous pouvez voir, on a toute la tête. Los hermanos Morozov tenían muy buen gusto y por lo tanto acertaron a los mejores pintores impresionistas de los años 1860, como lo fueron Paul Cézanne o Monet, que es otro de los padres del impresionismo, tal vez el más representativo. Su obra más famosa son Los Nenúfares, que se pueden ver en la Orangerie, aquí mismo en París. Una de las cosas que más me gusta del impresionismo es ver las obras de cerca, apreciar las pinceladas, la textura de la pintura, las telas y sobre todo lo desdibujada que se ve la imagen a corta distancia para crear un ambiente intenso al alejarse de la obra. Renoir, otro pintor impresionista que dibuja mujeres y personas en sociedad, así como perros y vida cotidiana. Gauguin es un pintor con una gran evolución y diferentes estilos y temáticas. Aquí vemos sus pinturas en Martinica y luego en Polinesia, Tahití. Van Gogh pintó alrededor de 800 cuadros. Se habla mucho de que tenía una enfermedad mental, posiblemente trastorno bipolar o epilepsia. Bueno, entonces les cuento que estuvimos en las catacumbas de París. Las catacumbas son unos caminos que hay debajo de París. Debajo de París hay toda una ciudad. Ahí es donde anteriormente tiraban los muertos. Y en este momento hay unas personas que se llaman los catacumbliers, que son personas que son obsesionadas con las catacumbas. Entonces hay unos mapas que ellos van siguiendo. Allá abajo, supongo que no se coge ninguna señal, toca con mapa y guiarse por las catacumbas sin perderse. Hay personas que se pierden allá abajo y pues me imagino que el pánico debe ser horrible porque eso es oscuro, a veces se le puede apagar a uno la linterna, se le acaba la pila del celular. Entonces hay lugares donde nosotros apenas llegamos como a la entradita, entramos un poquitico, pero no seguimos caminando porque ya después toca tener como hundir las piernas pues como en el agua y todo eso. Y pues hay como unas botas que son hasta acá con las que uno puede entrar más. Y ya dentro hay unas salas grandes donde a veces como lo que yo he visto es que hay como unas pinturas, lo que he visto en fotos o de pronto hay como algunas construcciones, pero digamos que son lugares donde se reúne la gente a tomar el fin de semana o puede haber de pronto fiestas, la gente vaya a tomar o a consumir drogas o a hacer música o yo qué sé. Bueno, yo nunca he estado, así que no les puedo contar más específicamente, pero esto es lo que me han contado. Resulta que obviamente pues hay una parte de las catacumbas que es turística y esta es la parte como underground donde se meten los chicos sin permiso.
esto lo han cerrado, lo han vuelto a abrir. Hay gente pues como súper experta en esto y que lo va a seguir haciendo toda la vida por más que se los prohíban. ¿Qué más les cuento? Entonces los catacombliers son personas, como les decía, súper obsesionados y ellos limpian los espacios para que no haya nada de basura dentro de las catacumbas. Allá adentro no dejan pintar porque adentro es como más sagrado. Entonces como que, bueno, y hay diferentes caminos y recorridos. Ahí está el nombre de las calles en las paredes. Dice como dónde estás ubicado, entonces puedes encontrar el nombre de las calles y ubicarte más o menos dónde estás. Y bueno, cuéntenme si saben algo de las catacumbas. Hay ciertas películas como Notre Dame de París, hay otra película que se llama Las Catacumbas, hay otra que me recomendaron que no me acuerdo cómo se llama, aquí se las pongo, pero no sé, dónde se puede ver como la vida en las catacumbas. En Notre Dame de París me acuerdo que están como los gitanos que entran allá abajo y hacen fiestas y no sé qué, y están todas las calaveras y bueno, esas vainas, ¿cierto? Y aquí las catacumbas turísticas pues nunca he ido, pues, pero dicen que tienen calaveras y todo eso y se ven los muertos. No sé cómo será. Bueno, cuéntenme ustedes si lo han visto, si han vivido alguna experiencia en las catacumbas, si les gustaría, si han visto alguna película, si saben de algo que si les daría miedo, no les daría miedo, si les daría pánico. Y suscríbanse a mi canal para que sigamos viendo nuevas aventuras. Voy a estar recorriendo toda Europa y muchas partes del mundo porque esto no para. Yo estoy feliz viajando, me encanta viajar y me encanta compartirles todo. Así que díganme qué quieren que les comparta y yo se los comparto. Y bueno, sigamos acá.